director general de impuestos internos del país. Así ¿O cómo es, es su cargo? Paola. Soy el presidente ejecutivo interino de la administración tributaria del país, que tiene el nombre, como bien lo has dicho, María Galindo, Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Me disculpo con usted porque entre presidencia y dirección yo me pierdo. Dígame, ¿desde cuándo es usted director y por qué es interino? Bueno, yo soy presidente en este caso comencé el año 2016, en mayo, 11 de mayo del año 2016, cuando hubo los problemas del golpe de Estado, dejé ese año en este caso, y nuestro actual presidente Luis Arce Catacora me invita nuevamente a hacerme cargo de la administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, y me posesionan el 11 de noviembre del año 2020. Entonces, y hasta la fecha, ¿no? Y estamos trabajando precisamente en modernizar la administración tributaria. Ayer nomás hemos estado en la feria justamente de Santa Cruz presentando varios servicios. Uno de los servicios que hemos presentado, por ejemplo, es para el sector del transporte, que pedían que Impuestos desarrolle un sistema de facturación en línea y que lo hagan además a partir de un celular. Hemos terminado aquello. No, pero vayamos al tema. ¿Es usted integrante del partido? Sí, soy parte del partido, apoyo el proceso de cambio. ¿Tiene carnet? ¿Está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral? Sí, estoy inscrito en la Corte Electoral. ¿Y qué posición ha tomado respecto a la división de su partido? Bueno, es preocupante aquello, pero siempre como Impuestos Nacionales y como presidente y como ciudadano nos preocupa. Esperamos que... ¿Es usted arcista? Hoy día lo apoyo al presidente y sí, yo, si así lo toma, soy arcista, ¿no? Pero en todo caso, estamos trabajando... ¿Y qué significa ser arcista? Lamentablemente, el título de arcista o de evista lo pusieron, creo que algunos otros dirigentes, pero ante todo yo soy un militante del movimiento al socialismo. ¿Qué profesión tiene usted? Yo tengo la profesión de contador público autorizado, soy maestrante y también he hecho varios... ¿Está cursando una maestría en este momento? No, he terminado la maestría, pero como dato, esa universidad que hice desapareció del país y lamentablemente ya no... ¿Qué universidad pues era? Era una escuela de gestión, española hace muchos años, ¿no? Y no logré hacer, digamos, ya la tesis. Pero tengo otros diplomados en control tributario, todo en materia tributaria, ¿no? Mi especialización particularmente es esa. Uh-huh. Dígame, ¿usted exige el requisito de militancia en el partido para que puedan trabajar en impuestos? No, porque hay bastante... Pero en la mesa que acabo de tener, claro, la mayor parte son militantes. Usted está exigiendo eso. Es obvio, no me diga que no cuando es sí. Para los cargos, María, para los cargos, digamos, de dirección, es importante que la autoridad, en este caso mi persona, tenga gente de confianza, ¿no es cierto? Y además que conozca bastante materia tributaria. Como habrá visto, hay bastante, y aquí hay que aclarar también, la mayor cantidad de personas que trabajan aquí son mujeres. De eso es lo que me alegra muchísimo. Estamos más o menos por el casi 70% de mujeres. No, pero eso no necesariamente es un indicador de nada, porque el 70% mujeres, pero usted, por ejemplo, tiene subcontratado el servicio de limpieza con una empresa que no paga AFPs y que además, si usted rescinde el contrato, ellos rescinden contrato con el equipo, o sea, no tiene antigüedad. Bueno, a ver, para hacer los procesos de contratación de cualquier empresa a nivel del Estado, no solamente de impuestos nacionales, y hablemos, el Estado es prácticamente
el nivel central, las alcaldías, las universidades. No, pero estamos hablando de... Por eso es que, para contextualizar, ¿no? Nos regimos por el decreto 181 y en este caso cualquier empresa que quiera contratar o quiera hacer un contrato con impuestos nacionales tiene que tener al día, en este caso, los aportes a la seguridad social, y por supuesto todas cumplen porque son requisitos que establece justamente el decreto supremo. Ahora que la empresa no pero cumpla las con trabajadoras sus me han dicho que no tienen AFP. pagos, seguramente deben. ¿Qué es lo que ocurre? Posiblemente un porcentaje está registrado en el Ministerio de Trabajo y aportan a la Seguridad Social, y posiblemente hay otra parte que no, pero con los requisitos que presentan a la Administración Tributaria y a cualquier otra entidad, tienen que cumplir los requisitos, y aquí en Impuestos Nacionales... Pero no se está cumpliendo, ¿no? y no tienen Seguridad Social tampoco. No conocemos si les Seguro dan, de salud. ¿no? No, ¿y cómo Lo no que va a pasa, conocer? como le digo, ¿Usted tiene Seguro Social al trabajar aquí? claro que sí, ¿Está Toda- asegurado dónde? en la caja petrolera, como Impuestos Nacionales. ¿Y por qué no está asegurado en la caja petrolera el personal de limpieza? La empresa de limpieza tiene que responderle, pero aquí le digo, cuando nosotros contratamos... No están aseguradas en ninguna parte. No. Yo le aseguro que deben estar, María Galindo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el proceso de contratación, ellos presentan el certificado de... Pero no aseguran al 100% de su personal. Posiblemente, eso yo ya no conozco, pero aquí presentan los requisitos que están obligados además a estar Bueno, inscritos. entraremos al tema. ¿Usted cree que con un título como contador usted tiene suficiente conocimiento de impuestos como para ser el presidente de Impuestos Nacionales? Bueno, a ver, tal vez en la época que usted era joven y yo era joven, la carrera de contaduría pública se tenía el nombre de auditoría, auditor. Si quiere, yo soy auditor, ¿sí? Pero hace muchos años atrás cambiaron el nombre del título de auditor a contador público autorizado. Ese nivel tengo, es decir, es un nivel de ¿A usted le licenciatura. parece que es suficiente conocimiento? Por supuesto. El contador público autorizado, los 5 años de estudio en la universidad en mis épocas, porque hoy día... Ahora le voy a decir, años, un problema que tienen ustedes ya, es que ustedes están empujando a que cualquier actividad económica en Bolivia sea una actividad llamada informal y no saque NIT porque no están recibiendo a la gente en el régimen simplificado. O sea, ustedes mismos están provocando el no pago de impuestos. No Porque creo. la gente está dispuesta a entrar a un régimen simplificado, pero no a un régimen general, porque sostener el régimen general uno necesita contador, uno necesita, es decir, un conjunto de infraestructura que no puede enfrentar. Bueno, aquí hay que aclarar, María, este tema, ¿no? ¿Cómo se constituye el sistema tributario boliviano? En el sistema tributario boliviano, y así está hoy día aprobado, por ejemplo, hay un grupo que usted ya lo ha señalado, que es el régimen general, ¿no? El régimen general, donde todos que están en el régimen general deben pagar el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, el impuesto a las transacciones, que es el IT, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, las tres más importantes. Y hay otro grupo de contribuyentes que son justamente los del régimen tributario simplificado, y hay una norma que establece qué requisitos debe cumplir y quiénes deben ser parte de ese régimen tributario simplificado. Y lo que establece la norma es que, por ejemplo, los vivanderos, los que venden desayuno, almuerzos en los mercados, en diferentes mercados del país, los que se apostan en las paradas, la señora, las caseritas, a ellos se los conoce como vivanderas o vivanderos. Ellos tienen el derecho de inscribirse al régimen tributario simplificado. También los artesanos, quienes hacen... Ya, ¿no? pero no me repita, ustedes cuando las personas vienen a sacar su régimen simplificado,
no les dan lugar. No, se les da a María Galindo. ¿Qué pasa? En mi gestión, justamente para verificar si le corresponde el régimen general o el régimen tributario simplificado, hemos establecido que tenemos que ir a ver la actividad, ¿no? Porque también No, pero yo le voy a decir una cosa, es importante. señor Cazón. Ustedes están persiguiendo al pequeño, a la pequeña, si le corresponde o no le corresponde. Es imposible gestionar desde un pequeño negocio el régimen general, no solamente por el costo que tiene, porque yo no le puedo cargar a la venta de un almuerzo los impuestos de un régimen general, porque la gente está buscando comer barato. Pero además, por lo burocrático que es pagar todo eso, uno necesita no solamente cargarle mucho precio, sino además contratar un contador. Posiblemente sí contratar un contador, pero en los adelantos que hemos hecho, por ejemplo, María Galindo, nosotros tenemos ya, por ejemplo, la generación de la declaración jurada del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones, de forma automática. Le da uno enter y genera justamente ya el formulario, y si lo quiere pagar en la caja de un banco, va con un numerito. No está funcionando. Yo le voy a decir, don Mario, no está funcionando. No la puede cosa ser es, no está funcionando. Entonces ustedes se están orillando a que la gente le tenga cuco, a que la gente esté en la economía informal, porque el régimen simplificado no te dejan pertenecer y el régimen general es insostenible. Pero vayamos, el gobierno de Luis Arce anunció con bombos y platillos el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Quiero saber cuánto han recaudado. Hasta la fecha estamos rebasando los más de 130 millones de bolivianos. Pero ese es un pago anual, María Galindo, no es todos los días, ¿no es cierto? O sea que es, digamos, es casi un regalo a las grandes fortunas. Es decir, no es un impuesto que ha cambiado sustancialmente, porque no es un volumen importante. Son 151 ciudadanos que tienen un patrimonio superior a esos 30 millones de bolivianos, o sea, tampoco llega a la totalidad de los bolivianos. O sea que el impuesto a las fortunas no ha funcionado y no ha servido. No, 151 ciudadanos que tienen un patrimonio ¿Que pagan cuánto? 30 millones. En promedio, como les estoy diciendo, toda esa recaudación llega a más de 130 millones de bolivianos. 130 millones de bolivianos. 130 millones de bolivianos, ¿qué cosa cubre? ¿Cuánto es el POA que tiene usted? Bueno, a ver, estos recursos... No, es que es ridículo, es un número, es un volumen de recursos ridículo que supuestamente se les está cargando a los ricos y la están sacando barata. Mientras a la gente pobre se le está persiguiendo y tratando de meter en un régimen general insostenible. No, pero tenemos en el régimen tributario simplificado más de 200.000 contribuyentes, y no puede decir entonces, María Galindo, que estamos presionando. No, lo que estoy diciendo es que ustedes, a los ricos en Bolivia, el impuesto a las grandes fortunas no ha funcionado, porque es un impuesto basado en los inmuebles. No es basado solo en los inmuebles, es el patrimonio. Si usted tiene dinero en un depósito a plazo fijo, en una caja de ahorro... Pero nadie lo tiene, pues. Hay gente que tiene, María Galindo. Hay gente. Y obviamente es todo el patrimonio, ¿no es cierto? Pero ahora ese patrimonio debe ser superior a 30 millones de bolivianos, ¿no? Seguramente hay mucha gente que debe tener menos, ellos no pagan ningún impuesto. No, o hay gente que puede ¿no? tener más, o hay gente pero que esconde lo que tiene, que impuestos no puede determinar. Por lo tanto, yo creo que los ricos en Bolivia, el impuesto a la riqueza que ha promocionado Luis Arce, no ha cumplido su función, porque 100 millones, ¿cuánto es el POA suyo? Nuestra meta para esta gestión llega a 35.000 millones de bolivianos, ¿no? Pero esa es la recaudación total de la recaudación que debemos hacer como... O sea que el impuesto a la riqueza, ¿qué porcentaje es? No tengo el dato de esto. Pero sáquemelo el porcentaje, sáquemelo con debe tener su celular, sáquemelo su celular. Bueno, ¿Qué porcentaje del volumen de todos los impuestos que paga el país
representa el impuesto a la riqueza? Bueno, tiene una participación importante, ¿no? No, Es porque 100 millones no es nada. a ver, esos 100 millones sobre es que si 35 mil millones, sáquemelo el porcentaje. María Galina. Para que, por favor, sáquemelo el porcentaje. Le voy a calcular, pero... Calcúlemelo, calcúlemelo. No pero saque me su tiene que dejar calculadora. hablar también. Y sí, le dejo hablar, pero No, sáquemelo le su voy a- calculadora y le voy a calcúlemelo. hacer- le voy a hacer- Calcúlemelo. Ya, ¿Cuánto es? pero le voy a dar un dato más, ¿no? Usted habla mucho de el régimen tributario simplificado. Estos 151 Sí. contribuyentes, en este caso, pagan más que el régimen simplificado. También hay que tomar en cuenta aquello, ¿no? Es decir, 130 Bueno, millones de fuera bolivianos, que los ¿no? millonarios no pagaran más que la persona que vende desayuno en la terminal en la tranca de Achicarriba, ¿no? No, los que venden en Achicaziga, en Achicaziba y todos no pagan, no están en el régimen general. Inclusive, No, de muchos deben acuerdo, estar- pero y quiero muchos deben estar- porque a Luis Arce, que es economista, que el impuesto a las fortunas era parte de su programa de gobierno, y es la parte que yo más aplaudí. El diseño de ese impuesto ha sido ridículo. El diseño de ese impuesto ha sido ridículo. A ver, vamos a saber qué porcentaje. El 4.5%. No es el 4.5. A ver, ¿qué operación ha hecho? Como le decía, más o menos es 135 millones, ¿no? 1, 2, 3, dividido entre esos 135 millones, que es un poco menos inclusive, pero para tener una referencia simplemente, ¿no? 1, 2, 3, perdón. No, 135 Yo estoy millones equivocado. dividido Sí. entre... 35 millones, yo me equivoqué, ¿no? 35 mil. El 0.38%. ¿no? Ajá, ahora sí estamos. ¿no? Yo hasta aritmética llego. Obvio que 100 millones no es el 4%. Sino, él dice que es el 0,38. Yo lo que he visto es que el resultado es 0,038. O En sea, ni el términos 1%, ni el 1% de los impuestos que se pagan en Bolivia los pagan las grandes fortunas. Ese es el modelo propuesto por Luis Arce. Otra pregunta. Estamos con Mario Cazón, presidente de Impuestos Generales, nacionales. Gracias, Sergio. Dígame usted, según el marco de impuestos que se cobra, ¿cuál es el modelo productivo boliviano? Bueno, el modelo, hablamos prácticamente de un modelo, si hacemos referencia al modelo económico, social, comunitario, productivo, está basado básicamente en... No, lo que dígame es- por favor, es que la pregunta es otra. No quiero que me cuente cuál es el modelo social, comunitario, productivo. Quiero que me explique, según los impuestos que recauda usted, ¿cuál es el modelo productivo que tenemos? A eso hacías Por referencia, favor. ¿no? Es un modelo extractivo, es decir, vienen los impuestos de la explotación, la exportación de los recursos naturales, como es, no voy a tocar el tema del litio porque todavía no lo estamos, digamos, explotando, ¿no? Estamos hablando de lo que es el petróleo, lo que es el gas, la minería, ¿no? Que es una extracción, si se quiere. Y por otro lado ya está la parte de la producción. Cuando hablamos de producción ya prácticamente hablamos de la transformación de un insumo Ahora, dígame. En un producto acabado, ¿no? ¿Los importadores pagan impuestos? Sí, los importadores Ya. pagan. Ahora, le voy a impuestos, ¿no? pedir que me explique si el volumen de impuestos de los importadores es mayor que el volumen de impuesto de los productores. No tengo el dato así exacto para decirle en este momento, sin embargo, como bien sabe, el país importa bienes
y servicios. Cuando hablamos de bienes estamos hablando inclusive de alimentos, ¿no es cierto? Es una muy buena participación que hacen en este caso los importadores cuando pagan, por ejemplo, el impuesto al valor agregado cuando importan. Cuando también importan pagan el gravamen arancelario, y a impuestos nacionales. Por favor, lo que yo necesito es saber cuál es el volumen que pagan los importadores y cuál es el volumen que pagan los productores. Por eso no le puedo dar en términos ¿Es 3-2, ¿no? ¿Es 5-2, es 10-3? Yo sé que nadie va a manejar los números de memoria, pero como presidente de Impuestos Nacionales, quiero que me diga cuál es la proporción. Por lo menos debemos estar en todo lo que es la participación, digamos, de la minería, del petróleo, del gas. La recaudación por ese lado viene en temas del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones, inclusive sin tomar en cuenta, en este caso, el impuesto directo, es decir, el tema de regalías, por lo menos está por un 60%. A ver, por favor. No, es que ya está claro. Somos un modelo extractivo. Sí. Las empresas extractivas son las que mayor impuesto pagan. Exactamente. Ya. Después, quiero que me diga cuál es la proporción entre pago de impuestos de importación y pago de impuestos de producción. Por eso le estoy diciendo. ¿Cuál es la referencia? ¿Es 2-1? ¿Pagan más? ¿Hay más volumen de recaudación en producción o hay más volumen de recaudación en importación? Como le estoy diciendo, representa más o menos un 60% lo que genera la recaudación de lo que es la producción boliviana, si se quiere, ¿no? Donde está también la producción de... No, le estoy pidiendo... Es que no le puedo dar... Es que vamos a desglosar, o por lo menos usted debería ser capaz de desglosar o pedir que cualquiera le traiga los datos. Bolivia tiene que saber qué nos está pasando. Una cosa es la empresa extractiva. Le pido que la hagamos a un lado. Ya sabemos que son la gran contribución. Después de la empresa extractiva, cualquiera sea esta, ¿quién tiene más peso? ¿La producción o la importación? Yo le pediría con todo respeto y cariño, hagamos otra entrevista, puede ser mañana, con toda esta información que me está pidiendo. Ya, no, es que esto es triste, porque eso deberíamos saber. Eso usted debería saber. ¿Por qué? Porque esto es el análisis más importante. El análisis más importante es ese. De las empresas productivas, ¿cuáles son las que llevan la mayor, digamos, el mayor volumen de pago de impuestos? Ahí tenemos, por ejemplo, las empresas gaseosas, las empresas que preparan cerveza, y hay otras empresas que también producen alimentos en el país, ¿no? Como por ejemplo Sofía, Fino. Hay varias empresas, por eso yo le pediría... Por eso le pido que usted me diga cuál es el modelo productivo boliviano. Ya le estoy señalando, ¿no es cierto? Es un modelo extractivo porque... ya, pero yo tengo la hipótesis de que Bolivia es un modelo extractivo importador. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque si voy a una ferretería, que de hecho lo he hecho, y le digo a cualquiera en la Isaac Tamayo, ¿cuántos productos venden? 1500, ya. De los 1500, ¿cuántos son bolivianos? No llegan ni a 10. Por eso le digo, lo que ocurre es que el impuesto que pagan las empresas extractivistas en términos de recursos representa más o menos un 60%, y todos los que importan está más o menos por el 40%, ¿no es cierto? Y estoy de acuerdo con usted, justamente nosotros somos más importadores de bienes y de servicios. Sin embargo, precisamente hay diferentes, si se quiere, medidas del Estado que está permitiendo o está
trabajando en la sustitución justamente de la importación a través de la apertura a la producción o a la fabricación de diferentes productos en el país. Por eso se han emitido leyes en los cuales, por ejemplo, cualquier emprendedor y las empresas hoy día pueden importar diferente maquinaria. Bueno, ya todo eso lo sabemos, pero mi primera crítica, modelo extractivista. Mi segunda crítica, el impuesto a las grandes fortunas no ha servido para nada. Mi tercera crítica, los mayores contribuyentes después de las empresas extractivas son las empresas importadoras. Si las empresas extractivas entran en quiebra, como puede ser YPFB, entra en quiebra el Estado. No sé si entrará en quiebra porque, en el tema, por ejemplo, de la recaudación ya global, los impuestos que generamos en el mercado interno por la compra-venta de bienes, el Estado está participando por el pago de los bolivianos, porque nosotros consumimos y las empresas pagan ese impuesto, está rondando hoy día entre el 80%, ¿no? Es lo que generamos como bolivianos. Y el otro restante, que más o menos está en el 20%, básicamente llegaba de lo que es de lo que son los impuestos directos a los hidrocarburos, ¿no? Es decir, del gas y principalmente del gas. ¿Me está diciendo, ¿no?, que el consumo interno nos va a salvar? Está generando los recursos hoy día, como le digo, ¿no? ¿Y qué pasa si el boliviano o la boliviana deja de tener el recurso para el consumo interno? Obviamente que podría afectar al país. Quebramos. Y por supuesto va a disminuir la recaudación, pero esperemos que no ocurra eso, ¿no? Esperemos que no ocurra. ¿Y qué pasa si ocurre? Yo le voy a decir una cosa, yo no soy economista, menos contadora, pero sí sé hacer un debe y un haber. Bien. ¿Cuál es el déficit del Estado boliviano? Bueno, el tema de déficit, la administración tributaria no tiene ese. Pero no tiene usted conocimiento, ¿no le parece grave, no le parecería grave que no haya con qué pagarle el sueldo a usted? Por lo menos lo que estamos generando como impuestos nacionales y obviamente también el aporte que hace también seguramente la aduana, está permitiendo cumplir los gastos corrientes y por supuesto los salarios de los servidores públicos. Pero mire, la aduana se está dedicando a perseguir de una manera brutal ya a la gente. A perseguir. Los bolivianos y las bolivianas están dedicadas en una masa muy grande al contrabando. El contrabando, pero hay que... La empresa extractiva está al borde del colapso, porque ahorita estamos dependiendo de la minería. Exactamente. Pero la minería es altamente contaminante. Sí. Entonces, estamos realmente en un círculo de muerte en términos de economía. Bueno, ahí el tema de la política económica, ahí está el Ministerio de... Bueno, pero usted es directo, o sea, usted es el eje de la política económica más real. ¿Cuánto nos cuesta el Estado boliviano? ¿Sabe usted? Esa información no la recibimos, ¿no? Porque ¿no le ha interesado? Nos ha interesado, pero nosotros nos ocupamos más de ¿Cuánto dinero recauda usted y entrega al Estado? Como le digo, en este momento estamos más o menos con 26.000 millones ya de bolivianos recaudados. ¿Anualmente? No, de manera anual, como le decía, nuestra meta está cercano a los 35.000 millones de bolivianos. ¿Van a llegar para diciembre a su meta? Esperamos llegar a esa meta. ¿O no se va a llegar a esa meta? Las proyecciones que tenemos es que vamos a llegar, ¿no? Ya. Es decir, el mercado de esos 35.000 millones de bolivianos, ¿cómo se dividen? Cuénteme. Bueno, esos 35.000 millones lo que participa el Estado, ¿no? Es decir, esos 35.000 millones que ustedes recaudan, ¿de dónde provienen? ¿De qué? ¿Cuál es la proveniencia de esos 35.000 millones de bolivianos? Es precisamente el pago de los impuestos que hacemos. Ya, pero ¿qué sectores? ¿Qué sectores?
el sector de la industria, el sector de la manufactura, el sector de los importadores. No, pero yo le pido que sea usted más detallista. ¿Cómo quiere más detallista? Es decir, le estoy dando de manera general por sector. ¿Cuál es el departamento que más impuestos paga? La Paz está participando en la recaudación con un 40.5% Luego, del total de la recaudación, y luego viene Santa Cruz, que está con el 38.9%. Luego viene Cochabamba, que está más o menos rondando por el 11%, y luego está Potosí, pero estamos hablando de los impuestos mercado interno. Cuando hablo de mercado interno, básicamente se refiere al impuesto al valor agregado, al impuesto a las transacciones, al impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? No estamos tomando en cuenta el tema de las regalías, ¿no? Solo entiendo. Ahora luego dígame viene usted, ¿por qué en Santa Cruz se quejan mucho de que las empresas están en Santa Cruz pero pagan sus impuestos en La Paz? ¿Es eso verdad? ¿Es eso mentira? Bueno, usted con su medio de comunicación puede determinar el domicilio fiscal en Cochabamba, en cualquier parte del país. Y entonces donde tiene que declarar y pagar el impuesto es en el domicilio fiscal donde usted ha determinado, ¿no? Por ejemplo, hay un banco, el Banco Nacional, tiene su central acá en la ciudad de La Paz, pero su domicilio fiscal, para que pague impuestos y nosotros le notifiquemos cualquier actuación, han determinado ellos el departamento de Sucre. Y entonces, ¿dónde paga el Banco Nacional? Los impuestos lo paga en Sucre, ¿no? Hay empresas que están operando en Santa Cruz, pero su domicilio fiscal lo tienen aquí en La Paz o en Y Cochabamba. cada empresa decide su domicilio fiscal, no deciden ustedes. No, cada contribuyente, ¿no? Y por supuesto, luego toda la recaudación se concentra en impuestos nacionales y a partir de ahí hacen la coparticipación tributaria, ¿no? Ahora dígame, ¿quiénes están liberados y liberadas de pagar impuestos? ¿Quiénes están liberados de pagar impuestos? Lo que ocurre es que hay regímenes, como les decía, ¿no? El régimen tributario simplificado no paga impuestos, paga un impuesto consolidado que va desde 47 bolivianos. ¿Cuándo se ha creado el régimen simplificado? El año ha sido en el gobierno de Paz Estenssoro, ¿no? No tengo el dato ahorita pero ya son varios años, ¿no? Ha sido en el gobierno de Paz Estenssoro y ha sido una medida de alivio importante. Ha sido una medida de alivio importante. No ha sido un invento del gobierno de Evo Morales. Ha sido un invento cuando estábamos en una emergencia total. Lo que yo, digamos, en este momento formalmente 2005, pido si no me equivoco, es ¿no? abrir el régimen simplificado a más contribuyentes. Eso es fundamental, porque el régimen general te mata, y lo sé. Entonces, no puede ser que el gobierno de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de Luis Arce Catacora, sea tan tiránico con el tema del pago de impuestos. Entonces, tenemos régimen general y régimen simplificado. ¿Qué otros regímenes tributarios hay? Para aclarar también, ¿no, María, el régimen tributario simplificado, como te decía, cualquier contribuyente puede solicitar, pero No me cuentes, que yo tengo la experiencia. Yo quiero hablar cosas más importantes con usted. Estoy con el presidente de Impuestos Nacionales. Quiero que me diga qué otros regímenes tributarios hay. Le voy a aclarar esa parte, me tiene que dejar porque es una entrevista cordial, me parece. Sí, es cordial. Siga entonces. Permítame, por favor. Por ejemplo, el capital del régimen tributario simplificado se ha ampliado hasta el monto de 60.000. ¿Y qué hace la administración tributaria? Le guste o no le guste, y posiblemente a muchos, nosotros vamos y verificamos el monto del capital, qué es lo que va a vender, porque el decreto supremo establece
como le decía, a los vivanderos, a los artesanos y a los comerciantes minoristas. Si cumple esos requisitos y además hay precios unitarios que oscilan inclusive hasta 600 bolivianos, ¿no? Entonces verificamos y se otorga ese régimen. ¿Cuál es el volumen de dinero que está pagando el régimen simplificado? Hasta la fecha de todo el año, de todos los contribuyentes, está más o menos por 20 millones de bolivianos. Ya. Es bastante poquito, pero finalmente está en porque ese además está contribuyendo, vigente. esa gente ¿No? está contribuyendo no con impuestos, sino con abaratamiento del costo de vida y con calidad de vida a la población. Eso quiero dejarlo claro. Ahora dígame, ¿qué otros regímenes tributarios hay? Bueno, hay otro que es el régimen agropecuario unificado, es decir, donde está la agricultura, la ganadería, la avicultura, la piscicultura, y todo este régimen agropecuario únicamente paga en promedio 40 bolivianos por hectárea producida, ¿no? Así está, y hay una ley. ¿Y cuánto se recauda del régimen agropecuario? Ahorita no tengo el dato, pero puedo ¿Menos que el régimen simplificado? No. Pero menos que la minería. Por supuesto que menos, ¿no? Los grandes de la oligarquía cruceña pagan impuestos de risa. ¿Cuándo se creó ese régimen agropecuario? No sé cómo más eso. Más o menos el año 2005, 2003, es también bastante. El régimen agropecuario lo creó Banzer, para ellos. Tutito Quiroga, que te haces el muy capo, es prácticamente una liberación de impuestos. Según la norma vigente, es un incentivo a la producción, ¿no? Así está la norma y se lo aplica en impuestos nacionales, como se lo aplica, por ejemplo, para lo que es el régimen. ¿Cuánto llegan a aportar los del régimen agropecuario? Si me permite, voy a pedir el dato. Sí, por favor, pídanoslos porque queremos saber. Ya. ¿Cuántos contribuyentes son y cuánto pagan? Como le digo, por hectárea, en promedio, por hectárea producida, si una persona y además hay un límite, ¿no? De 10.000 hectáreas para adelante. Los que tienen menos hectáreas no pagan ni un centavo al Estado. Y en términos de ganadería, ¿cómo se calcula? No hay por eso un pago por ganado, sino por hectárea. Usted ¿no? está viniendo de la Fexpo Cruz. Sí. Y yo esta mañana he visto un TikTok que en la Fexpo Cruz se ha vendido un cebú en $700 y pico mil. Ellos han promocionado esa venta diciendo, bueno, en Bolivia se genera genética ganadera para Bolivia y para exportación. ¿Cuánto debería pagar de impuestos alguien que vende un cebú? Me imagino que yo soy ignorante, discúlpenme cómo me estoy expresando, discúlpenme por favor, no soy ganadera. Por eso pero este debe ser un semental o algo así. ¿Cuánto debería pagar sobre $700.000 el que ha vendido eso? Por eso no sé, me explico. El régimen agropecuario unificado no se paga por la cantidad de ganado que se produce o por la cantidad de soya, sino que se paga por hectárea. O sea que si yo he vendido un semental en $700.000, que era un poquito más, no pago nada de impuestos. No paga nada. Pero si usted vende un almuerzo en 30 bolivianos, tiene que pagar impuestos. Sí, es que eso es bancerismo. Tuto Quiroga de mierda. ¿Tiene el dato? Es decir, es que es espeluznante. ¿Cuánto generarán los ganaderos? No tenemos esa información porque no son contribuyentes. Son contribuyentes, pero son contribuyentes de este régimen.
como le digo, los ganaderos del terreno es lo que paga. generan millones y millones de dólares pagan 40 bolivianos por hectárea, por el hectárea. no pagan por cabeza de ganado, queman el país y no aportan ni su maquinaria para pagar los incendios. Ese es un régimen tributario injusto que hay en el país. ¿Qué otros regímenes hay? Bueno, hay el otro régimen que es el régimen tributario integrado, en los cuales están particularmente el sector del transporte urbano, los trufis, los taxitrufis, los buses. ¿Qué pagan ellos? Pagan un impuesto consolidado que va está en función a la capacidad de pasajeros. Pagan un impuesto trimestral consolidado que va en promedio de 100 bolivianos hasta 250 bolivianos, pero ellos no emiten factura, por eso es muy parecido. Y eso está muy bien para que el transporte pueda funcionar con precios populares. Exacto. Con precios populares. Es en la parte urbana. Urbana. También, como acá, y además interprovincial, ¿no? Interprovincial, de acá de La Paz. ¿Qué otro régimen tributario hay? Esos tres son los que existen en... ¿Quiénes están en eximidos de pagar impuestos? ¿Quiénes están eximidos? No existe exención de impuestos, ¿no? Aquellos que están en el régimen tributario general deben pagar todos los impuestos, es decir, el IVA, el IT, el IUE. Y en el otro régimen, que es el régimen tributario simplificado, pagan un impuesto consolidado. No, pero hay. Es decir, a ver, una pregunta. ¿Las universidades privadas están pagando impuestos? Pagan, en este caso, el IVA y el IVA y el IT. Pero hacen su trámite porque las universidades, que son fundaciones sin fines de lucro, esas empresas tienen y tramitan su exención, así lo dice la ley, la exención en este caso, para no pagar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Pero también hay empresas, hay universidades privadas. Me encantaría saber qué universidades están como fundaciones y no pagan impuestos, porque son una mina de oro. Apuesto a que la Católica está entre esas. Sí, es una entidad sin fines de lucro. Según, ¿no? y yo soy, no sé si la Católica es una entidad sin fines de lucro. No sé quién soy yo. Yo soy un perrito, un gatito, no sé, una jirafa, una gallina, una llama, no sé. La Católica es una mina de oro, pero no paga impuestos. Paga los impuestos, particularmente del impuesto al valor agregado, ¿no? Pero no paga el impuesto sobre las utilidades de las empresas, porque precisamente han generado, pues, por ejemplo, hay las fundaciones. ¿Qué otras universidades no pagan impuestos? No le puedo dar esos datos, como ya le explicaba en la entrevista. Está anterior, bien, pero bueno, ¿no? Pero la Iglesia Católica no paga impuestos. No paga impuestos. No paga impuestos. Ni por sus colegios. Los colegios, como le digo, son instituciones sin fines de lucro. ¿Cómo va a ser el San Calixto sin fines de lucro? Yo soy, pues, Juan Pérez, si eso es sin fines de lucro. Así está la norma, ¿no? Ellos presentan su estatuto donde establece... ¿Y cómo se llama ese régimen especial para la Iglesia Católica? No hay régimen especial para la Iglesia Católica, sino es un régimen general. Las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones sin fines de lucro, pueden tramitar en el marco de la Ley 843 la exención del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Pero en este caso tienen que emitir factura y pagan el impuesto al valor agregado. Entiendo. Ahora ya le han traído el dato del régimen agropecuario. Cuénteme, por favor. Aquí vamos a ver. ¿Cuánto está aportando la oligarquía ganadera Bueno, aquí estos datos y terrateniente? Me han pasado por un aporte, un pago en millones, 1.1 en enero del régimen agropecuario unificado.
el régimen tributario simplificado en enero 3.7, en febrero 0.8 en términos de millones, en agosto el 0.8 pagaron, y el vencimiento también hay que aclarar que este régimen va a cobrar o va a pagar impuestos justamente en este mes de octubre, es el vencimiento para que este régimen pague. Estos pagos de enero, febrero, marzo son parciales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta el 30 de octubre este régimen del ZAU tiene que pagar recién el impuesto anual de la gestión pasada, es decir, del año 2023. Entiendo, pero hagamos parciales, este detalle, ¿no? Porque el régimen agropecuario unificado paga menos que el régimen tributario simplificado. En global. En este momento, ¿no? Pero por eso todavía los contribuyentes no han terminado de pagar. No, pero van a venir llorando porque lo han incendiado. A no ser de que digan y pidan, no sé, pues una ley para no pagar, porque hoy día tienen que pagar porque es un impuesto. Sí, pero ¿a cuánto llegarán, según usted? No puedo hacer la proyección en este momento, ¿no? Pero puedo hacer yo la comparación. Claro, en enero, el régimen agropecuario unificado, ha pagado ganaderos y terratenientes han pagado 1,1. Exacto. Y régimen tributario simplificado 3,7. Exactamente. En febrero, por favor, continúe. En febrero 2.10 millones paga el régimen tributario simplificado y 0.8 en términos de millones el régimen agropecuario unificado. En marzo el régimen simplificado 3.9 millones y el ZAU en general el 0.9 millones de bolivianos. Y así vemos en la comparación, evidentemente el régimen tributario está en este momento pagando más que el régimen agropecuario unificado. 3 veces más. Sin embargo, 3 veces más. El vencimiento de este régimen recién es el 30 de octubre, entonces hay que esperar que en esos meses, normalmente como bolivianos lamentablemente esperamos... No, está bien, pero no va a subir mucho más. Esperemos que no va a subir mucho más. Y esta otra es cantidad de contribuyentes activos a la fecha. Por departamento me sacaron. Ah, perfecto. Está bien. Si podemos leer cantidad. Graco es grandes contribuyentes, ¿no ves? Sí. Por ejemplo, Chuquisaca, Sucre, tiene en este caso 70 contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes, ¿no? Camargo, que es parte también de Chuquisaca, tiene 3 contribuyentes, grandes contribuyentes, ¿no? Y ahí está el detalle de todos. Y tenemos, por ejemplo, aquí... Santa Cruz tiene 2.304 grandes contribuyentes. Que nosotros los hemos clasificado, tenemos en total 5.500, que justamente se los clasifica en función al tamaño de la empresa, en función al monto de la venta que generaron en una gestión, al monto de los impuestos que van pagando, es decir, del impuesto al valor agregado, del IVA, del IUE, y nosotros hacemos un análisis y a partir de ello los clasificamos en grandes contribuyentes precisamente para poder en este caso hacer mayor control y por supuesto darles también en este caso facilitar el pago de los impuestos como lo hacemos con todos. Como te decía, hemos implementado varios sistemas que me gustaría que tú hagas la prueba, María. Ya genera el formulario y uno paga inmediatamente. Entonces, no, pero eso no quiero ni saber. Miren, es que esto es muy importante. En el régimen agropecuario unificado, que es los que la sacan barata y más barata que el régimen simplificado, en Santa Cruz hay 2.503. En total 13.422, ¿no? Está por gerencia. En Montero 1.766. Es una locura. En el Beni 1.329. Ahí se está yendo la riqueza del Beni. ¿Por qué cuando llegamos al Beni no hay nada en el Beni? Porque hay una ganadería que no paga impuestos. Gracias al bancerismo, gracias al tutismo.
gracias al tutismo. ¿Cómo se distribuye la recaudación de impuestos? Como le decía, hay la coparticipación tributaria, hay una ley. El 5% de la recaudación va a las universidades, un 20% va a los gobiernos municipales y otro porcentaje va también a las gobernaciones. ¿Qué porcentaje va a las gobernaciones? Lo que ocurre es que la distribución es 5% a las universidades, 20% a las alcaldías y el 75% al Estado, pero el Estado, en este caso, de ese 75%, un porcentaje que no tengo el dato, lo coparticipa con, en este caso, los gobiernos departamentales. Ahora, recordemos que esta ley está vigente, ¿no? Es decir, esta forma de distribuir los recursos es una ley y precisamente lo que Impuestos hace es cumplir esa ley. No, claro, obvio, nadie le está cuestionando la distribución, pero es importante que sepamos esa distribución y luego el Estado distribuye, el gobierno distribuye. El gobierno sabrá cuánto le pone a salud, cuánto le pone a educación, cuánto les pone a los militares de la recaudación de impuestos. Por eso les digo yo que cualquier funcionario público no es un monarca, porque su salario está saliendo del impuesto y no hay de dónde más salga. ¿Y ese impuesto quién lo ha pagado? Lo has pagado tú. No, que la del régimen simplificado no lo ha pagado porque esa compañera está generando bienestar para ese trabajador que va a su puesto de trabajo y que con un salario bajo no tiene para pagar más que unos 50 de su desayuno, 2.50 de su desayuno, 3 pesitos del desayuno. Entonces nos ubicaremos. Según la distribución de los impuestos, ¿usted diría que estamos en un estado centralista? No, lo que pasa, los recursos que... No, usted no le quiere criticar nada a su jefe, pero no, ¿qué les pasa, don Mario? Hay que ser críticos. No, lo que ocurre es que los recursos... Yo hago una crítica sana. ¿Cuál es su crítica sana? Muchos están hablando, por ejemplo, del pacto fiscal, ¿no? Entonces, es bueno que el tema del pacto fiscal se lo hable en todos los niveles. No solamente lo tienen que hablar los alcaldes. No, de acuerdo. Claro, porque además se reproduce. O sea, estamos en un estado centralista que quiere dar poco. Pero lo que le llega a la gobernación de Santa Cruz no quiere darle a la región, quiere gastarlo en lo que le conviene. No, yo entiendo eso, pero dígame, ¿estamos en un estado centralista? Los recursos que genera impuestos nacionales en forma general ya están distribuidos, ¿no? Es decir, con esos recursos pagan, por ejemplo, como usted ha dicho, voy a ir por ese lado, se paga el salario de los militares, de los policías, de los profesores, de los médicos. Y de los funcionarios públicos. Nadie está ganando, ¿no? O sea que no hay monarquía en Bolivia. Exactamente. Son nuestros trabajadores. Ahora, dígame, ¿usted no se atreve a decir que es un estado centralista? No es un estado centralista porque se distribuye como está estableciendo la norma. Ahora lo que tienen que discutir, y están hablando ya, por los medios están hablando del pacto fiscal. Pero como bien ha dicho usted, no es cuestión de hablar de cómo vamos a distribuir el dinero que recaudamos, que en esta gestión vamos a, nuestra meta es, como le he señalado, 35 millones de bolivianos. Esos 35 millones de bolivianos... Usted ha dicho 35 mil millones. Sí, 35 mil millones. Pero no es lo mismo que 35, porque entonces nos asustamos. Estoy hablando de millones ya. ¿Ya? ¿No? Lo que ocurre es que esos dineros ya están, pues... si se quiere... Ya está echada la suerte. Exactamente. Nos gastamos, ¿no? Usted diría, como contador que es, que nos gastamos el 80, el 90% de lo recaudado en sueldos. No va o el 70, o qué porcentaje nos gastamos en sueldos. Debe estar en el tema de salarios, imagino, por un 45 a 50%, ¿no? Porque después de esos recursos, con eso hacen obras
por ejemplo, las alcaldías, con eso hacen las gobernaciones y también el Estado. Pero le voy a decir Si una no- cosa, don Mario, yo si no no veo sería- que se esté haciendo obras. En las alcaldías. Tampoco. Todas las alcaldías dicen no tengo plata. Claro, Todas las gobernaciones dicen no tengo plata. lo que pasa- El gobierno central dice no tengo plata. Entonces nadie está haciendo obras, estamos gastando todo en salarios. ¿Pagar el salario de los maestros está bien? ¿Pagar Sí, el salario no, de está los muy médicos bien. está bien? No, de acuerdo, no, nadie dice, pero la pregunta es, ¿nos gastamos la plata en salarios? Hay un buen porcentaje, como le digo, debe estar entre un 45 o 50% seguramente, pero esos datos, María, nosotros no lo No, administramos. aparte que Pero no es se hace, responsabilidad de ¿no? ustedes, no es Nosotros responsabilidad de tenemos que generar ustedes. esos recursos, pero como le digo... Don Mario, ¿con qué le voy a recursos se hacer una pagan? última pregunta porque no quiero cansarlo. ¿Ya? ¿Usted cree que el fraude de impuestos es muy grande? ¿De qué fraude está hablando? En el sentido de que, digamos, no los pequeños, porque los pequeños, las pequeñas, ya no podemos más. La crisis en la calle es grave. Ustedes ya no nos pueden exprimir más de lo que nos exprimen. Pero que los grandes no están evadiendo impuestos. Nosotros estamos haciendo controles. Uno es la emisión de factura, pero principalmente son las fiscalizaciones. ¿Ya? Nosotros en este momento, por hacer auditorías, por revisar si pagaron o no pagaron correctamente los impuestos, ya hemos cobrado más de 300 millones a diferentes empresas, ¿no? Es decir, empresas grandes, medianas. Entramos a hacer las auditorías y ahí determinamos con el trabajo. Le voy a decir una cosa, don Mario, ¿no? Ahora también puede ser, es una percepción subjetiva que tengo. ¿Ya? A mí me ha pasado muchas veces de estar en negocios muy pequeños, ¿Ya? pero le digo, desde panaderías, venta de ropa usada, y ver que entran funcionarios de impuestos. Pero nunca me ha pasado, nunca, ¿Ya? ver que funcionarios de impuestos entren a grandes importadoras, a clínicas privadas. Nunca me ha pasado de verlos. Puede ser que yo tenga la mala suerte de no verles nunca. Puede ser que nunca les controle. No, hacemos el control, ¿no? Además, el personal, tenemos un personal específico para ese tipo de No sé por controles, qué no le creo. Bueno, yo creo que tiene que también creer en el trabajo de los servidores públicos. Le voy a decir ¿no? no, y es que sabe que no quiero pecar de ingenua. Le voy a decir y le voy a dejar un encargo. Su personal me ha recibido muy bien, especialmente a la señorita, Sí, ha yo sido en muy los tiempos que amable. estaba en el aeropuerto. Le agradezco mucho. Pero yo he venido con la denuncia de una estafa muy grande a los bolivianos y las bolivianas por parte de Terrasur, que dice que está entre los grandes contribuyentes. Entonces, yo le dejo ese encargo, porque no podemos al grande, al de cuello blanco, tratarle con guantes de seda, y a la compañera que tiene una pequeña tienda, tratarla como si fuera una criminal. No, hacemos las fiscalizaciones y aquí... Yo le dejo el señalado. encargo del tema de Terrasur. No, por eso ya le dieron la respuesta, porque yo les escribí porque estaba bajando y justo vení porque yo podía no entrar a la oficina y esperar. No, por que se supuesto, vaya. y esperar que ya me estaba yendo, no, de acuerdo. El tema está en que vamos a hacer la fiscalización, como le han dicho, y vamos a revisar seguramente 1 o 2 gestiones en función a la documentación que ha dejado, pero es preliminar lo que ha dejado. No, obvio. Cuando ingresemos, vamos a revisar, por supuesto, toda la gestión, ¿no? De escucharnos ya están ¿no? limpiando, ya están guardando, ya están sacando. Pero de los extractos bancarios no van a poder gozar esa documentación porque eso está en las entidades financieras y nosotros cuando entremos a hacer la auditoría vamos a pedir información pues a las entidades financieras, a diferentes entes del Estado, a diferentes empresas privadas, ¿no? Para poder en este caso hacer esa fiscalización. Pero aquí quiero también señalar, María, que una empresa como esta empresa vende bienes, vende inmuebles. La doctora Padilla le estaba explicando un poco, ha sido muy puntual, ¿no?
Cuando hay la primera venta, cuando son condominios, en la primera venta pagan el impuesto a las transacciones y ese impuesto lo pagan a la administración tributaria, es decir, a impuestos nacionales. Cuando es venta de un terreno, de un inmueble, un departamento, no emiten factura, no se paga factura, nadie paga factura, ¿no? La primera venta. Pero la venta, pero el impuesto a las utilidades deberían pagar. Claro, lo que nos va a permitir con la información que ha dejado, que han vendido, y nosotros vamos a establecer cuánto de ingreso y cuánto de ganancia han generado. Exactamente, porque le digo que todo eso está muy bien disfrazado. Esa gente tiene muchos abogados, eso está muy bien disfrazado, y yo quiero que Terrasur sepa que he venido solamente porque no están devolviendo a la gente su dinero. Pero hay un tema. Empiecen a resolver con la gente y María Galindo se queda tranquila. Pero si van a maltratar, si no van a devolver a la gente, a toda la gente que quiera y que tiene derecho de pedir la devolución de su dinero, vamos a continuar y vamos a seguir insistiendo. Yo le agradezco mucho por haberme recibido. Bueno, si quiere despedirse de mi público. También, independientemente de que usted haga el seguimiento a ese caso, como ya ha sido una denuncia pública, nosotros vamos a hacer la fiscalización correspondiente y determinar en el marco de la norma si debe o no debe y si hay, digamos, el error en el pago que hayan cometido esta empresa, ¿no? Pero también es importante, y la doctora Padilla le señalaba, ¿no? Quien tiene que pagar el impuesto a las transacciones, porque es la primera venta de un condominio, tiene que ser el contribuyente, es decir, Terrasur. Ahora, que en el contrato hayan señalado que el comprador pague, nosotros no nos involucramos a eso. A nosotros nos interesa el cumplimiento de la ley. Quien debe pagar el impuesto es Terrasur, el impuesto a las transacciones. Ahora, si el que compró pagó porque tienen un contrato, ahí nosotros no. Yo entiendo. A mí me interesa que ustedes vayan sobre el impuesto a las utilidades. Exactamente. Sobre el impuesto a las utilidades. ¿No? Bueno, le agradezco enormemente por haberme recibido y bueno, en otras será, seguramente tenían ustedes mejores preguntas que yo, de eso estoy segura. Lo que pasa es que estoy fuera de mi ámbito de conocimiento. Muchas gracias. No. Puedo llevarme yo quisiera, ¿sabe qué? Córtalo, Sergio. Yo quisiera